Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana en que podemos estar juntos una vez más. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo los primeros versos desde el 1 hasta el 7. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Señor, gracias por poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de que tú nos hables, Señor, a nuestras vidas, para que nosotros podamos también tomar decisiones firmes en cuanto, Dios mío, a servirte a ti. Señor, en tus manos dejamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título ¿Sufrirías para que otros se salven? ¿Sufrirías para que otros se salven? ¿Por qué gastar nuestra vida en los que no son mi familia? Solamente Dios puede poner esto, especialmente cuando quizás son personas que pudiéramos considerar nuestros enemigos. En Romanos capítulo 5, versos 7 al 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Es el sentir del Espíritu Santo que mora en ti después de haber aceptado a Jesús. Pablo llegó a sentirlo de esta manera, según 2 de Corintios 11, 28. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Según 2 de Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo había sido cambiado por Dios y ahora dedica su vida a predicar a Jesús. Este hombre gasta su vida en otros y llega incluso a no casarse por no gastar tiempo en sí mismo. Solamente Dios puede hacer esto. Dice 1 Corintios 7, del 8 al 9, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ese es su maletín. ¿Sabe que esta es una frase que se usa para decir que cada cual es responsable de su propia situación personal? Pero Dios no piensa de esa manera. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús vino a morir en la cruz por nosotros los pecadores? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente el amor ágape de Dios, el amor desinteresado de Dios, nos ha dado esta oportunidad. ¿Sabe? Jesús conoce el final de tormento en el infierno que espera a la persona que no se arrepiente de sus pecados, a la persona que no recibe la salvación que Él vino a darle. Hay una historia que Cristo nos enseña y habla de un hombre necesitado y pobre llamado Lázaro y un hombre rico. Dice en Lucas capítulo 16, verso 27 al 28, hablando de esa historia, que ese rico, cuando se vio en tormento y vio de lejos a Lázaro que estaba siendo bendecido, él recordó a su familia que no había sido arrepentida. Y él dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dios nos ama y quiere que nosotros podamos ser salvos, podamos ser salvados de esa condenación. La decisión de Pablo era salvar lo más posible. Hay una historia que nos ilustra
esa necesidad de poder esforzarnos por otros. Y es la historia de un hombre dueño de una fábrica de armas en la Alemania hitleriana que contrató o de hecho compraba a los judíos para que como esclavos estuvieran trabajando en su fábrica con el único objetivo de salvarles la vida. Luego que terminó la guerra, él testificaba y lo decía de la siguiente manera. Enseñaba un reloj. Decía, tengo este reloj que no pude vender para no llamar la atención y ser condenado también. Pero por este reloj me podían haber vendido 5 judíos que hoy estarían vivos. Por este anillo, y enseñaba el anillo de su mano, pude haber comprado 2 judíos y hoy estarían salvos. Y de hecho, qué importante es saber que hay una necesidad de que las personas puedan ser salvas y necesitan el mensaje, necesitan el esfuerzo de los que ya hemos recibido la salvación para llevarles a ellos el evangelio. En 1 Corintios 9:22 dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Las maravillas de Dios fueron hechas delante de muchas personas y debía ser suficiente para que se convirtieran y fueran salvos. Pero existía una tendencia a lo malo. En Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a verdad llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y aguinaldas delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Siendo Dios quien había hecho el milagro, ellos decidieron honrar a los ídolos. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, no podemos cansarnos de enseñar el bien. Ellos habían visto el poder de Dios. Sin embargo, ellos seguían pensando en su idolatría, como también pasa en estos tiempos. Pablo y Bernabé fueron tenidos como dioses. En Hechos capítulo 14, verso 18 dice, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. De ser adorados, luego llegaron a ser apedreados por dar la gloria a Cristo. En Hechos 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El rechazo de las personas a los cristianos viene del mismo diablo, pero el amor de Dios nos hace una familia entre nosotros. En Hechos capítulo 14, verso 20 dice, pero rodeando a los hermanos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Cada cristiano deberá ocupar su lugar en la obra de Dios. Lucas, Hechos capítulo 14, verso 21, dice así la palabra del Señor, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué importante que cada uno pudiera testificar y enseñar la verdad que habían conocido. ¿Quiénes eran considerados ancianos? En Tito capítulo 2, verso 2 dice que los ancianos sean sobrios, hablando de su testimonio, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tanto los judíos como la iglesia de esos tiempos tuvo ancianos responsables del cuidado de los principios de Dios y la enseñanza. Ser enseñable es una actitud que el Espíritu Santo pone en el verdadero discípulo. También rendir cuentas
a la iglesia es un principio de los que sirven a la obra de Dios. Hechos 14, 26 nos habla cómo Pablo regresa a Antioquía. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es precioso cuando podemos entender el sentir de Dios y poder ser usados por Él para salvar a otros, aun cuando pudiera costarnos sufrimiento. Concluimos de la siguiente manera. ¿Qué te haría sentir compasión por los pecadores? Solamente el Espíritu Santo que mora dentro del creyente, que puede estarte haciendo un llamado para que puedas testificar de Jesús. Aún viendo las maravillas de Dios, el cambio debe ocurrir en su alma. Aquellas personas vieron los milagros del Señor, pero atribuyeron los milagros a los ídolos. Qué importante es que podamos persistir aun cuando nos cueste. Ser apedreado no detuvo a Pablo y a Bernabé. Te pregunto, ¿qué te detendría a ti? ¿Qué te detiene ahora? Dios levanta ancianos poniendo de Él en sus vidas para ser responsables en cada lugar. ¿Serías un anciano, serías una anciana en la iglesia del Señor si Dios te ha llamado a mirar por los que están a tu alrededor? Rendir cuenta ante los hermanos nos libra de desbocarnos ante tantas presiones. Tengamos cuidado en nuestra vida y podamos estar compartiendo con aquellos que están a nuestro lado y también son responsables al igual que nosotros. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, servirte y tratar, Señor, de llevar el Evangelio a otros para ser salvados muchas veces nos lleva sufrimiento, nos lleva esfuerzo, nos lleva tiempo. Pero tú, Señor, lo diste todo por nosotros. Y de hecho sabemos el final que espera a aquellos que no te tienen. Danos fuerza, Señor, para permanecer testificando de ti, Señor, en estos tiempos difíciles. Y aún, Señor Dios, cuando llegue la bonanza, podamos alabarte y glorificarte y muchos más puedan mostrarse como convertidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi amada hermana y mi amado hermano. Mientras recuerdas esta palabra, que Dios pueda usarte para ser canal de bendición para muchos, aun cuando te cueste, porque Él te sustentará. En el nombre de Jesús, amén.